Ahorita la tierra está sufriendo duelos, dolor y tristeza. Todos aquellos que creemos en un Dios vivo, tomen asiento, por favor. Como escrito está en la palabra de Dios, el camino de Dios es muy angosto. Y somos muy pocos los que podremos entrar al reino de Dios. Enséñame siguiendo visiones y sueños. Y no es nada fácil para mí ser profeta de Dios. Sigo mirando sus lágrimas y sigo escuchando su voz que le habla al Padre. Le dice: un poquito más de misericordia para mis hijos. El hijo le dice al Padre, y el Padre le responde: estoy harto y asqueado de que el ser humano no se arrepienta de sus pecados. Estoy harto y asqueado de las maneras como se comportan aquellos que dicen ser mis hijos. Y ya no hay tiempo, decía el Señor. Estuve hablando con él casi muchas horas, no sé. Me puso a escribir como loca, como nunca en mi vida yo había escrito las escrituras en un bosquejo. Y yo le decía: Señor, porque solamente estoy escribiendo escrituras. ¿Por qué no me das revelación de las escrituras? Y me decía: porque mis escrituras hablan muy claro. La revelación está en mis escrituras. La revelación está en mi palabra. Y aunque yo te dé revelación de mi palabra, los oídos de aquellos que dicen que me aman están sordos. Los corazones de muchos que dicen que son mis siervos, mis hijos, están tan apartados de mí, porque me han dado testimonio de que no aman a su prójimo, y si no aman a su prójimo, no me aman a mí. Y por cuanto no me aman a mí, no se aman a ellos mismos, porque se perderán, me decía el Señor. Han acontecido muchas cosas en esta iglesia. Ha habido tantos milagros, tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en este lugar. Amén, amén. Pero realmente, ¿dónde están aquellos que fueron sanados y liberados? ¿Dónde están aquellos que realmente quieren entrar al reino de Dios y poder vivir eternamente en ese lugar tan hermoso que Dios nos tiene preparados para ti y para mí? Por lo que se ve, muchos corazones se han endurecido y aún las noticias les puede hacer temblar. Ni aún todo lo que está aconteciendo en el mundo les puede hacer recapacitar y entender que Dios viene pronto. Hace unos momentos hablaba con mi hijo, me llamó por teléfono para saludarme y me decía que quería poner un negocio. Obviamente es un negocio que yo no estoy de acuerdo, pero yo le dije: hijo, hágase la voluntad de Dios. Porque cuando los hijos no entienden la voluntad de Dios, ellos tienes que tener sabiduría para poderles hacer entender. Para que ellos no te deshonren hablándote con palabras dolientes y lastimosas, tienes que usar la sabiduría. Porque el Señor dice en su palabra que honres a tu padre y a tu madre, y todo aquel que no honra a su padre y a su madre, no lo honran a él. Y por cuanto yo soy madre de él, pero también soy la ungida de Jehová Dios, soy la sierva de Dios Santísimo, nuestros hijos pueden pecar doblemente contra de la madre contra del siervo. Si tú eres una sierva, un siervo de Dios, tienes que tener prudencia para que tus hijos no caigan en ser rebeldes contigo, porque vendrá doble castigo sobre de ellos. Al estar escribiendo el bosquejo, mis hermanos, el Espíritu de Dios me tenía apresuradamente escribiendo, y yo realmente no me daba cuenta ni lo que escribía, solamente escribía y escribía. Pero de repente
recibí una llamada de un siervo de Dios y me dijo: sierva, tuve un sueño y en ese sueño estaba usted. Yo no sé si tú crees en los sueños, pero yo sí creo, porque todo lo que está aconteciendo en la tierra, el Señor antes de que aconteciera me lo empezó a revelar. Esas gotas de sangre que están detenidas en el primer cielo, muy pronto serán derramadas aquí en la tierra, y cuando sea derramada esa sangre aquí en la tierra, temblará el cielo y temblará la tierra. Y te estoy hablando de la tierra entera, mi hermana, mi hermano. Y entonces, ¿cómo nosotros nos encontraremos en la presencia del Señor? Doblarás tus rodillas, danzarás, te vas a gozar, vas a llorar. ¿De qué manera vas a reaccionar con tus emociones delante de Dios? Ninguno de nosotros podemos parar la mano de Dios, mis hermanos amados. Cuando yo le decía al Señor: Señor, dile a tu Padre que tenga misericordia de todos nosotros, porque todavía nos hace falta limpiarnos. Mi Padre me decía: si a mí no me escucha, que yo soy el hijo unigénito, contigo a ti, me dijo. Y yo solté el llanto, mis hermanos. Que ciertamente el Señor nos ha dicho: clama a mí, yo te responderé, pídeme y yo te daré. Pero los oídos de Jehová de los ejércitos están cerrados ahora para todos nosotros y aún para el Hijo. El Señor está tan airado y tan asqueado y tan harto de tanto pecado y tanta rebelión contra Él, aún de siervos que decimos que estamos haciendo su voluntad. Dios me hablaba en mi vida y me decía: y es tiempo de que salgas. Tengo varias salidas, pero hoy el siervo que me habló me mencionó varias ciudades y me dijo: después de venir de Los Cabos, salir a Cancún, a Mazatlán. ¿Por qué las islas? Muchos pensarán que yo voy de vacaciones. Muchos pensarán que yo voy a disfrutar las playas hermosas que Dios hizo aquí en la tierra. Pero delante de Dios te digo, cuando yo voy a las islas a predicar el Evangelio, el Señor no me permite y no me hace sentir que yo vaya a disfrutar de las playas. Solo me hace sentir la necesidad que hay en mi ser humano. ¿Por qué las islas, mis hermanos? Porque un día va a temblar la tierra, y cuando la tierra tiemble se saldrá el mar. Y allí vienen los tsunamis. ¿Cuántas almas quedarán atrapadas, mis hermanos amados, como quedaron atrapadas con el lago de fuego, con la lava de los volcanes que se están eruptando ahora? También habrá gente atrapada por esos tsunamis, mis hermanos amados. Y nosotros los cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo miraba las noticias y me quería meter por el teléfono. Se mira tan desbastante, mis hermanos amados. Cuando la gente desesperadamente corre y corre y corre, y el polvo de la lava está a punto de atraparlos, y a muchos de ellos los atrapan. Llegó un momento en que yo ya no soporté más y dije: ya no puedo ver esto. Me sentía tan impotente y tan desesperada de poder saber que no podía hacer nada. Y cuando veía a una mujer que gritaba: mis hijos se quedaron clavados en mi casa. Mis hijos y mi marido están enterrados en la lava. También hay parientes, tíos y familiares enterrados, decía la mujer desesperadamente. Y le gritaba a Dios y le decía: ¿por qué no me mataste a mí también? ¿Para qué me dejaste aquí en la tierra si ya no tengo a nadie? Me quitaste a toda la familia, decía la mujer. Y cuando ella hablaba esas palabras, yo en mi mente le decía: Señor, ¿qué pasa con ella? Me dijo el Señor, muchas veces le hablé,
Muchas veces le dije que ella era la mujer la ayuda idónea de su marido, que ella era la que iba a encaminar a sus hijos en el camino mío para que no se perdieran. Y así mismo el Señor seguirá hablando en nuestras vidas, aquellos que predicamos el Evangelio en espíritu y en verdad. Pero es doloroso de veras mirar todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Y más doloroso es cuando los cristianos realmente no valoran la palabra de Dios y no valoran que Dios quiere limpiarnos y quiere santificarnos y quiere que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura. El Señor me decía: ve y pregúntales a mi pueblo, ¿son vasijas de honra o vasijas de deshonra? Dios ya me había mostrado que iba a haber muy poquita gente hoy este día, porque tuvimos un evento el día sábado y hubo unos acontecimientos que a Dios le desagradaron, y Dios lo sabe lo que yo estoy diciendo. Yo no me siento mal porque yo realmente no pequé ese día, todo lo hice dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y todos los que están conmigo hicieron bien el estar conmigo, todos los que me apoyaron hicieron bien estar conmigo. Porque ese evento no lo hice yo porque yo tenía el deseo de hacerlo por mi carne y sangre. Se hizo porque Dios quería probar y quería restaurar corazones. Y sé que lo hizo, pero hubo corazones que no quisieron ser restaurados. Y desafortunadamente se perdieron sus bendiciones. ¿Cuántos de nosotros podemos perder nuestras bendiciones, mis hermanos amados, solo por escuchar voces de gente necia y terca, de gente que no se santifica y no se limpia, mis hermanos, de gente que realmente solamente está jugando al cristiano y no está poniendo de su parte, no está santificándose como debe de ser? Esto está ocurriendo en el mundo entero. El Señor me habló a través del siervo y me dijo: es tiempo de que salgas. Quiero decirte, en este lugar se van a quedar solamente los valientes y serán muy pocos. En este lugar solamente se van a edificar aquellos que quieren y se van a parar sobre la roca todos aquellos que quieran. Dios me ha mostrado mis líderes que realmente han sido fieles conmigo, mis líderes que me han levantado las manos y que realmente están intercediendo y orando por mí. Pero también me ha mostrado líderes que en vez de estar conmigo están contra de mí. Y desafortunadamente ellos, cuando están contra de mí, están contra del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no me puse aquí. El Señor me dio un manto profético, que el Señor me llamó su sierva. Y todo aquel que no honra a sus siervos, lo están deshonrando a Él. Porque el llamado me lo dio Dios, no me lo dio hombre. Y desafortunadamente, las personas que me deshonran sabrán que han deshonrado al Espíritu de Dios que está sobre de mí. Todo aquel que no me apoya, aún recibiendo tanta bendición a través del ministerio, el Señor me decía: yo los demandaré. Y no te estoy hablando de finanzas, porque a mí no me importan las finanzas, a mí me importan las almas. Cuánto se les ha enseñado y cuánto se les ha edificado y se les ha discipulado a muchos de ustedes, y que han hecho con la palabra. Me decía el Señor: te voy a sacar de la iglesia y te voy a llevar, me decía el Señor. Vamos a ir a Los Cabos, y no solamente es a Los Cabos, aterrizamos a Los Cabos y después nos regresan por todos Los Cabos hacia La Paz, y vamos a diferentes pueblitos por 9 días hasta que el Señor nos detenga, porque yo trabajo arduamente, yo no limito al Espíritu de Dios. Si el Señor me pone a ministrar desde las 9 de la mañana y quiere terminar a las 9 de la mañana el próximo día, Él sabe que yo estoy dispuesta a pagar el precio. Días enteros he predicado, enteramente predicado,
con cansancio, pero el Señor restaurando ese cansancio y poniéndome fuerzas como las del búfalo, porque nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios, cuando mira tu esfuerzo y mira tu dedicación y mira tu sinceridad, Él realmente se manifiesta en tu vida. Todo lo que Él hizo aquí en la tierra lo hizo incansablemente. Aun cuando caminaba hacia la cruz del Calvario, puedo imaginarme el dolor tan grande que iba padeciendo cuando iba arrastrando sus pies todo ensangrentado. De la misma manera, cuando nosotros vamos siendo azotados por la gente que está maquilando maldad, y vamos siendo azotados por muchas bocas y por muchas personas malvadas, cristianas y no cristianos. Hemos visto grupos satánicos aquí que se han unido en un grupo que Dios me ha revelado, que están continuamente tratando de tirar esta obra, pero esta obra nadie la puede tirar porque Dios la levantó. Dios no edificó esta casa con manos de hombre, la edificó con su Santo Espíritu. Y lo que Dios edifica nadie lo puede tirar, mis hermanos. Si Dios te llamó y tú estás firme en su palabra, tú no serás derrotada ni destruida. Y dice el Señor que si tú estás en obediencia, el Señor mismo te sostendrá a tus hijos y familiares. Pero si estás en desobediencia, vendrán los dolores de parto, vendrán los problemas, vendrán las situaciones difíciles donde no encontrarás hacia dónde dirigirte. Buscarás aquí y allá y no encontrarás. Esa mujer que gritaba: mi esposo, mis hijos y todos mis familiares murieron. Esa mujer decía: prefiero morir. El Señor me decía: muchos sentirán el deseo de morir en los tiempos estos, pero no se podrán morir. Tendrán que padecer, tendrán que sufrir por causa de su rebelión y su rebeldía. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a mantenernos limpios en su presencia y a mantenernos realmente haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que Dios te conoce y me conoce, y Él sabe todo lo que tú haces, todo lo que estás pensando y todo lo que estás viviendo, lo conoce. ¿Realmente quieres estar en el reino de Dios? Si dices sí, bienaventurada eres y bienaventurado eres, porque has decidido bien. Si estás dudando, triste la realidad. Puede venir muy pronto algo que se acontecerá aquí en la tierra y será demasiado tarde. Dios está buscando vasos de honra. En este lugar se les ha predicado la verdad. En este lugar el Espíritu de Dios se manifiesta. En este lugar Dios te ha mostrado los milagros, los prodigios y las cosas grandes que está haciendo en este lugar. Yo te he dado de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado, pero yo no te lo he dado para que te quedes tranquila y pasiva y te quedes sentada en las bancas. No es fácil servirle a Dios, porque cuando tú le sirves a Dios, Dios te empieza a pedir muchas cosas que estamos nosotros acostumbrados a vivir, lo tenemos tan arraigado. Estamos tan acostumbrados a vivir de una mala manera que cuando Dios nos quiere llevar a la buena manera, nosotros en algunas ocasiones nos negamos. Pero cuando tú de corazón le dijiste al Señor: Señor, límpiame, Él te creyó. Cuando le dices: Señor, aunque me duela, aunque me regañes y me castigues, Señor, límpiame. Entonces viene el Señor, te guste o no te guste, viene y te limpia, porque tú ya le entregaste tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y te hace de una manera aún, o sea, a veces doloroso, ¿verdad? Nos hace entender. En Yuma el Señor trató con un siervo de Dios y puso un tumor en su cerebro. Te estoy hablando hace como 15 años. Dios me llevó a ministrar y a discipular a todos los de Yuma.
Este siervo le dijo al Señor que él es un pastor, es un ministro, es un levita. Por una cosa o por otra no se alineaba, pero el Señor ha tratado con él. Muchos piensan que Dios no castiga, pero realmente Dios castiga porque nos ama, mis hermanos amados. Cuando viene el castigo de Dios, muchos cristianos no quieren recibir ese castigo. Quiero que medites y que pienses realmente qué es lo que quieres para ti, para tus familiares. ¿Realmente estás dispuesta a pagar el precio? ¿Realmente estás dispuesto a dejar el viejo hombre y a caminar en el camino angosto? ¿O quieres seguir viviendo un cristianismo mediocre en las profecías, mediocre en la palabra de Dios, mediocre en los milagros, mediocre y no tienen fe? ¿Qué pasará de ti, de mí, cuando venga ese temblor? ¿Te vas a llenar de pánico, de terror? ¿Vas a correr de un lado para el otro? ¿O vas a estar tranquila esperando que Dios te cargue en sus brazos y puedas soportar el temblor? Porque no es cualquier temblor, mis hermanos amados. Es un temblor más grande que de 7.9. ¿Puedes imaginarte? Entonces, el Señor está alertándonos a todos nosotros y está hablando a través de todos los profetas. Dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, tú habla lo que yo quiero hablar. Yo te lo hablo no para que te paniques, sino para que estés alerta y para que empieces a entregar todo aquello que te esté estorbando para estar realmente en la presencia de Dios. Le hablo a los niños, adultos, jóvenes, a todo ser viviente le estoy hablando, porque Dios me manda a hablar de esta manera. Tú que eres joven, apártate de las cosas del mundo, o te encontrarás atrapado en un lago de fuego, y no es nada agradable. Podemos ver en las noticias niños, adolescentes, grandes, viejitos, de todas las edades están calcinados algunos, otros están quemados y están en cuidados intensivos en un grito. Si una sola gotita de lava hubiese caído en cualquiera de ellos, te puedo asegurar que están padeciendo y llorando por esa pequeña lava que les cayó encima de su carne. Y esto es real, esto no es un sueño. Tú y yo lo estamos mirando. Y si lo dejas pasar desapercibido, ese es tu problema. Yo no puedo dejar desapercibido ver lo que está ocurriendo en el mundo. Y no puedo hablarte lo que tú quieres escuchar, porque toda la carne quiere escuchar de prosperidad, quiere escuchar de todas las cosas buenas, pero no quiere escuchar de las calamidades, de las cosas que vienen a este mundo. No es para que nosotros nos entristezcamos por lo que está ocurriendo, sino para que nos pongamos a cuentas con Dios. Obviamente duele en el corazón lo que está pasando con mucha gente, que desafortunadamente no se les habló del Evangelio, o que si se les habló no quisieron escuchar y entender. En los tiempos de Noé fallecieron todos, y no fue por lava, fue por agua. ¿Te puedes imaginar cuán fuerte es la ira de Dios ahora? El mismo infierno saliéndose desde debajo de la tierra, y el mismo infierno atrapando y llevándose a todas esas almas porque no quisieron escuchar. Yo te puedo asegurar que todas las personas que están en esos lugares donde ocurrieron estos eventos de los volcanes, yo te puedo asegurar que todo aquel cristiano que realmente tiene una relación con Dios, yo te puedo asegurar que Dios les dio indicaciones antes de tiempo de ese lugar, y Dios los dio al lugar donde iban a estar al cuidado de Él. De la misma manera lo va a hacer contigo y conmigo. Tú y yo vamos a escuchar la voz tan audiblemente, porque vienen los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo de Dios a todo aquel que le cree, y a todo aquel que está haciendo la voluntad de Dios, a todo aquel que tiene fe y le cree al Señor. Vamos a tener revelación de parte de Dios
Algunos ya lo estamos teniendo, estamos experimentando esas revelaciones. Y yo le hablo al mundo entero a través de los videos que están pasando. Le hablo al mundo entero para que entiendan que los profetas, que somos muy pocos los verdaderos, estamos hablando verdad, no para asustarlos, sino para que nos pongamos a prepararnos como la novia, porque Dios viene por una novia sin mancha y sin arruga. Si has pecado durante el día, es mejor que te arrepientas. Y si pecases en el pasado, dile al Señor que te traiga los pecados pasados a memoria y pidas perdón al Padre, porque cuando tú pides perdón al Padre de tus pecados, el Padre te perdona los pecados y nunca más se acuerda de ellos. Tienes que asegurarte que esos pecados no vaya a recordarlos el Señor cuando tú y yo lleguemos a su presencia. Porque si un pecado que no confesaste, te lo recuerda el Padre, ese pecado te va a limitar la entrada de Dios. Aquí no habemos ninguno justo, pero Dios por su gracia dice, Él nos puede salvar. Por su gracia y por su amor Él nos puede salvar. Él conoce tu corazón y conoce el mío. Y hoy el Señor me decía, pregúntale a mi pueblo si quieren ser vasijas de honra o vasijas de deshonra. ¿Sabes qué son vasijas de deshonra? Las vasijas de deshonra son aquellos que deshonran a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no lo predican, aquellos que solamente se justifican diciendo que son cristianos, mas no hacen la voluntad de Dios. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos deshonrando a Dios. Es de la misma manera cuando tú y yo desobedecíamos a nuestros padres, estábamos deshonrando a nuestros padres. Dios nos dijo en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, porque larga vida te daré. Y Él no te está hablando solamente de larga vida aquí en la tierra. Nuestro Padre que está en los cielos te está hablando de larga vida en su reino, que es un mandamiento que Dios nos dejó, y nos dejó muy claros sus mandamientos para que los pusiéramos por obra. Todos nosotros conocemos, aún cuando veníamos de otra religión, nos enseñaron a memorizar los mandamientos, y no solamente son 10, hay mucho más mandamientos en la palabra de Dios, que si tú no escudriñas la palabra de Dios, te puedes quedar atrapada y atrapado por un mandamiento que no cumpliste. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2:19 y voy a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios hablándote a tu vida, ya que el Señor me dio puras citas bíblicas y pido el entendimiento, a tu entendimiento pido que la palabra de Dios entre como espada de 2 filos y que la palabra te haga entender y te haga recapacitar y te haga conectarte con el Padre que está en los cielos y empieces una nueva vida actualizando realmente tu diseño perfecto que Dios te dio para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que ha venido con desánimo, con tristeza y dolor, reprendo a Satanás y lo ato. Todo espíritu engañador y mentiroso que ha querido robarte tus bendiciones, los reprendo y los ato en estos momentos, ya que el Padre Celestial me ha dado todo el poder, toda la autoridad para atar y desatar aquí en la tierra como en los cielos. Y el Padre que está en los cielos me ha dado toda la potestad y todo el poder para hacerlo. Yo pido ángeles, amado Jesús, alrededor de este lugar, y toda lengua, Señor, que se esté levantando contra de mí, Señor, y contra de esta congregación, Señor, toda lengua que se levante, Señor, en estos momentos, amado Jesús, manda tus ángeles, Señor, y ponles un aguijón, Dios, porque ya, Señor, ya no vamos a tolerar, Padre amado, que sigan afectando este ministerio, Dios, y que sigan infectando, Señor, con contaminación este lugar, Dios. Padre, todos aquellos que envió Satanás a este lugar, Dios, a contaminar y ensuciar, Dios, Señor, trata con ellos de una manera severa, Dios, ya que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de fuego consumidor.
Yo te pido, Señor, que así como estás mandando la lava, Señor, a todos aquellos pecadores, Señor, que no te han querido escuchar y entender, Dios, yo te pido que trates con ellos ahora, Dios, y que se arrepientan de sus pecados porque se han levantado contra de tu iglesia, Dios. Y que ellos, Señor, se arrepientan, Señor, para que sus almas no se pierdan, Padre. Señor, me has dicho, ya no pidas misericordia. Ahora pídeme mi ira para soltarla sobre de ellos. Yo en estos momentos, Señor, te obedezco, Dios, y te pido que trates con todo aquel, Señor, que quiera derribar esta obra, Dios, y que se haya burlado, Señor, de esta obra, Dios, ya que tú la levantaste, Señor, no la levantó hombre, Padre. Padre, me pongo en tus manos, Señor, y te pido carbón encendido en mi boca, Dios, y sé tú hablando a tu pueblo, Dios, conforme tu voluntad, amado Jesús, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Amén, Señor, gracias. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Concede el sello a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios está dando las órdenes de que nos apartemos de toda iniquidad, que nos apartemos de todo pecado, de toda aquella palabra que podemos invocar para mal. Tú y yo tenemos que empezar a entender que si Dios nos llamó santos, santos tenemos que mantenernos. Nos llamó hijos, tenemos que ser representantes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros estamos en las manos de Dios. Si tú ya decidiste estar en las manos de Dios, no dudes de que Él te está cargando, no dudes de que Él te va a sostener, y de que Él te va a dirigir a donde quiera que vas a estar salvo. Él te escogió de tal manera que Él ya puso un sello en ti y en mí. Y si no ha puesto el sello el Señor en tu vida, empieza a preocuparte porque te lo ponga. Porque todo aquel que tengamos el sello de nuestro Señor Jesucristo no podrá tocar el enemigo tu morada, no podrá tocar el enemigo tu templo, no podrá tocar tu enemigo la iglesia. Pero es necesario que Él vea el sello de nuestro Señor Jesucristo en nuestra frente. ¿Y cuál es el sello? Es su sangre preciosa y es su nombre en tu frente. Porque todo aquel que no tenga la sangre de nuestro Señor Jesucristo será desconocido como hijo de Dios. No importa que tú le digas y le des el frente a Satanás y le digas: yo soy cristiano. Al diablo no le importa que tú digas que tú eres cristiana o cristiano. Al diablo lo que le importa y lo que le hace temblar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el sello de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien. Si aún viniera la lava sobre nosotros, la misma lava se detendría, porque en la misma lava se sujeta al Espíritu Santo de Dios. Escúchame bien. Hubo personas que pudieron ser libertadas de la lava y salieron sin ninguna quemadura, y están dando testimonio que gracias a Dios fueron salvos y gracias a Dios no se quemaron por la lava. Tú y yo tenemos la esperanza y tenemos la seguridad de que si tú y yo tenemos el sello de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor que tú y todos los de tu casa serán salvos. No tendrás que padecer y sufrir como esa mujer que gritaba: Señor, ¿por qué no me mataste a mí? Señor, ¿por qué mataste a mis hijos? ¿Por qué mataste a mi esposo y a toda mi familia? Y solo me dejaste a mí. Pues ahora mátame, le decía el Señor. Y el Señor decía: no, ahora vas a pagar por tu desobediencia. Todas estas cosas pueden acontecer con todo aquel que esté en rebeldía, con todo aquel que no haga la voluntad de Dios. Dios conoce tu corazón y conoce todas las cosas que tú estás haciendo para Él. Nuestro Señor Jesucristo conoce a todos los que somos de Él.
Y Él quiere que tú y yo nos apartemos. Apártate de toda iniquidad, de todo pecado y toda rebelión. No te rebeles contra de Dios. No juzgues a Dios por lo que está haciendo, porque Él muy claro lo habló en su palabra, que iba a destruir toda la tierra entera. Algunas religiones están hablando que la tierra no iba a ser destruida, porque ¿para qué Dios la hizo? Si Él la hizo con la finalidad de que nosotros viviéramos felices aquí. Y muchos dicen que iba a renovar los árboles y todas las calles y todo lo de este mundo, pero se equivocaron con la enseñanza errónea que les estuvieron compartiendo durante muchos años. Ellos andan tocando las puertas hablando de esta manera. ¿Sabes qué? Hay cosas que ellos hacen que tú y yo deberíamos de haber hecho hace muchos años, y estamos detenidos. Muchos cristianos están atorados y detenidos, pero sí son muy dados de estar criticando y juzgando a aquellos que tocan la puerta. ¿Por qué no te haces como ellos y haces lo que ellos están haciendo para que vayas y prediques la verdad? Es tiempo de que tú y yo vayamos y evangelicemos la palabra de Dios tal como es, para que muchas almas se salven. Quiero que vayamos a Efesios 1, 3 y 4, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Somos vasos de honra o somos vasos de deshonra? Él nos está hablando que somos escogidos sin mancha. Él nos está llamando a que nos sigamos limpiando. Segunda de Timoteo 2, 20, 21. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para uso de honroso y otros para usos viles. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumentos para honra, santificando útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Si tú eres una persona que quiere ser una vasija de honra, tú tienes que hacer buenas obras. Yo no sé si te das cuenta que hay cristianos que hacen buenas obras, pero también hacen malas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están a medias, ellos están con doble personalidad, ellos están con doble ánimo, hacen las cosas a su manera y tratan de hacer las cosas a la manera de Dios. Dios es un Dios celoso y Dios quiere que solamente dependamos de Él y hagamos las cosas conforme Él nos la manda. Dios nos establece en el camino que Él escogió para ti y para mí. Nosotros no escogimos el camino, Él lo escogió para ti y para mí. Y Él ha puesto en tu corazón el querer como el hacer. Pero tú y yo nos vamos a encargar de decidir si seguimos en el camino correcto o si tú y yo nos desviamos del camino. Obviamente ni a ti ni a mí nos conviene desviarnos del camino de nuestro Señor Jesucristo, mucho menos en estos tiempos que ya no hay tiempo. Puedo decirte que el tiempo se acortó y puedo decirte que la palabra se está cumpliendo, la profecía de la Biblia se está cumpliendo, que en los postreros tiempos iba a haber maldad y se iba a aumentar, mis hermanos amados. La maldad ya la estamos mirando, estamos viendo homicidios, estamos viendo prostitución, estamos viendo todo a la luz, estamos viendo todo tan factible que estamos dándonos cuenta que la palabra se está cumpliendo, echándose hombre con hombre y mujer con mujer. Esto habla la Biblia, que esto iba a acontecer, y nosotros como siervos de Dios tenemos que ir con estas personas a predicarles el Evangelio y hablarles del arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pecado que ellos están cometiendo es un pecado que no les va a permitir entrar al reino de Dios,
Pero quiero decirte que nosotros también podemos pecar en callarnos la boca y no predicar el evangelio, porque el no predicar el evangelio es pecado. Dios nos insiste que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, y muchos ministros y siervos están callados y están apagados y dormidos y no quieren predicar el evangelio porque les da vergüenza predicar el evangelio, porque tienen miedo de la reacción del ser humano, tienen miedo de la reacción de las burlas de las personas que van a escuchar el evangelio. Yo no sé qué es lo que hay en muchos cristianos que dicen que aman a Dios y no hacen su voluntad. Es triste la realidad que se están avergonzando de predicar el evangelio y que se están adormeciendo por causa de que han creído al enemigo, de que no es necesario predicar el evangelio, de que no es necesario hablarles a aquellos que están en el mundo, porque a fin de cuentas ellos quieren vivir así, de esta manera. Pues así que se queden. Escúchame bien, no es la manera de reaccionar de parte de Dios. Dios salía a las calles y predicaba el evangelio a toda criatura sin excepción alguna, dice el Señor, porque Él no hizo excepción de ninguna criatura. Él le hablaba a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas y a todo aquel que estaba endemoniado lo liberaba. Y si tú y yo realmente somos aquellos escogidos y apartados de Dios, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Mira, el Señor me estableció en este lugar para capacitar ministros, siervos poderosos de Dios, que tienen el llamado que Dios les dio desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero decirte, se rebelaron contra este ministerio, se rebelaron contra de mí, contra del Espíritu Santo de Dios, y prefirieron desviarse del camino de Dios. Escúchame bien, todas estas personas no pueden fluir bajo el Espíritu de Dios, porque todas estas personas ahora están en rebelión, no contra de mí, sino contra del Espíritu Santo de Dios, que me envió a levantar discípulos, a levantar siervos ungidos, a transmitirles el poder y la autoridad que Dios me había dado a mí para que se levantaran. Y muchos ahora se han rebelado contra el Espíritu Santo que está sobre de mí. ¿Y sabes quién está moviendo todo esto? Satanás y sus demonios, porque Él no quiere que el evangelio que se predica aquí se predique allá afuera, que el evangelio que se predica aquí no se extienda por todo el mundo. Escúchame bien, es necesario que salgamos a predicar el evangelio, es necesario que te ganes aunque sea una alma diario, para que esa alma no se pierda en el infierno. Dios nos establece en el camino que Él ha escogido para ti y para mí. Y si este camino es para que tú abras el camino a aquellos que se están perdiendo, porque tú irás abriendo camino, y los que quieren entrar por el camino que tú vas llevando hacia adelante para entrar a la puerta de nuestro Señor Jesucristo, te seguirán aquellos que quieren estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú tienes que ir hacia adelante sin mirar a derecha o izquierda. Tienes que ir bien segura y bien seguro hacia dónde llevas a todas esas almas, hacia dónde las diriges. Tienes que estar plenamente segura y seguro que vas directamente al reino de Dios. Hay personas cristianas que piensan que están dirigiendo a las ovejas por el buen camino, y resulta que van como si fueran en unas curvas, porque van de un lado para el otro. Ellos no saben realmente que se están equivocando, porque el enemigo les está engañando, haciéndoles creer que ellos ya no necesitan un pastor, ni mucho menos necesitan a Dios. Escúchame bien, todos nosotros necesitamos un pastor aquí en la tierra, pero necesitamos al pastor de pastores, para que el pastor que está aquí en la tierra sea dirigido por el pastor de pastores. Todo aquel que tiene un pastor que no está dirigido por el pastor de pastores puede llevar al matadero a sus ovejas. Por lo tanto, yo te insto a que tengas mucho cuidado a quién le escuchas y a quién le obedeces, y qué es lo que vas a hacer realmente.
mente, porque aún el enemigo te puede susurrar y te puede poner palabras en tus oídos para que tú te desanimes y no sigas en este lugar. Escúchame bien, va a llegar el momento en que Dios va a cerrar las iglesias y va a quitar las Biblias, y muchos de los que predicamos el Evangelio ya no estaremos aquí. De hecho te digo, muy pronto yo salgo de la ciudad y voy a viajar en tantos lugares donde el Señor ya me indicó que tengo que ir, pero la palabra que yo sembré en este lugar y la palabra que sembré en cada uno de ustedes, esta palabra seguirá hacia adelante y va a ser un fruto grande, va a ser un árbol grande con muchos frutos, porque tú entenderás que ahora vas a tener que trabajar tú en mi lugar, vas a tener que hacer la voluntad de Dios que yo estoy haciendo, porque yo te enseñé como maestra, te enseñé, tú eres la alumna y el alumno, y tú tienes que darte gracia, lo que de gracia el Señor te ha dado a través de mí. No puedes detenerte, no puedes callarte, no puedes dejar que el enemigo te robe tus bendiciones. Quiero que vayamos a Apocalipsis 22:11. Dice que el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo y practica la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Por lo tanto, tú tienes que analizarte cómo te consideras. ¿Te consideras una persona que es injusta? Hay muchos cristianos injustos, hay muchos cristianos que no quieren quitar esas maneras de vivir y ellos siguen viviendo con la injusticia. Pero quiero decirte, si hay injusticia en ti, estás padeciendo y estás batallando con esa área, solo pídele a Dios que te quite toda esa injusticia que hay dentro de ti. Si hay todavía inmundicia y todavía te atraen las cosas del mundo, solo es que le hables al Señor y le digas: Señor, yo no quiero seguir viviendo con las cosas de este mundo. Pero si tú eres una persona justa, dice el Señor que practiques la justicia y lo hagas por obra en tu vida, y vivas la justicia de Dios. Dice que si eres santo, en pocas palabras, santifícate más. Santifícate más y límpiate más. Romanos 1:18-28 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo eternidad, por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y sus necios corazones fue entenebrecidos. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. Muchos cristianos están practicando la necedad, creyendo que son sabios, creyendo que ya todo lo saben, creyendo que no necesitan más, creyendo que ya ellos saben más que los ministros, y se están rebelando contra de Dios y contra los siervos ungidos de Jehová. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedo y de reptiles. Dice: por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, en la corrupción, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se enseñorearon en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y también aplica mujer con mujer, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra es tan clara, mis hermanos amados, que yo creo que ya es suficiente lo que el Señor habla a través de su palabra, como para que todos ya estuviéramos realmente, buscando nuestra santificación y buscando realmente ayudar a otros. Dios está mandando a muchos cristianos a mentes reprobadas, los está dejando hacer la voluntad de ellos conforme ellos buscan y quieren. La palabra nos está hablando y nos está diciendo que cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Eso es extraviarse, ¿verdad? De la manera, incorrecta. Aquí dice hombre con hombre, pero también, se puede extraviar un cristiano del camino verdadero de Dios, sí. Porque tú puedes estar con un verdadero siervo de Dios que te está predicando la verdad y te está tratando de ayudar para que puedas entrar al reino de Dios, y tú te puedes desviar del camino para irte con otra persona. Y esto es como un adulterio cuando Dios te establece en una iglesia, sea la que sea, donde Él se mueve. Tú tienes que soportar en ese lugar y tienes que pasar todas las luchas y todas las pruebas. Pero eso es decisión del ser humano. Esa es decisión de los hijos de Dios. Si Dios te ha bendecido en este lugar, porque hay muchas personas que tienen que ir a otro lugar a buscar lo que hay en este lugar. Amén. Eso es rebelión contra el Espíritu Santo de Dios. Muchos han sido liberados en este lugar y se han rebelado contra de mí. No, se han rebelado contra de Dios, y esto Dios lo toma como pecado, y desafortunadamente ellos, el alma se les va a perder. Porque se rebelaron contra de Dios y se rebelaron contra del ministro, el profeta y el siervo que Dios les puso para liberarlos y sanarlos. Estas personas se consideran como las 9 personas leprosas que fueron sanadas y fueron malagradecidas, y solamente una vino al agradecimiento con Cristo. Y yo no lo hago con la finalidad de ofender y lastimar. A lo mejor alguno de los cristianos que estuvo aquí posiblemente me esté mirando en el video. Quiero decirte, no lo estoy haciendo con la finalidad de ofenderte ni de lastimarte, sino solamente de hacerte recapacitar que todavía tienes tiempo de arrepentirte y de pedir perdón al Padre que está en los cielos. Amén. Porque yo muchas de las veces les he pedido perdón aún, públicamente lo he hecho. Porque yo no soy perfecta, se los he dicho una y otra vez. Yo me puedo equivocar con cualquiera de ustedes, pero soy una mujer humilde que me arrepiento y reconozco mis errores. Y si yo les he enseñado la humildad y les he enseñado el amor, ustedes tienen que de veras manifestar la humildad y el amor de Cristo Jesús que hay en ustedes. Sabemos que la humildad y el amor de Dios rompen multitudes de pecados. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de la boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, y señales y prodigios mentales
mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. ¿Se dan cuenta cómo puede haber engaño y mentira por las bocas mentirosas que son usadas por el enemigo? Nosotros no podemos desviarnos del camino ni podemos estar descuidados, mis hermanos amados. Si tú realmente has sentido la presencia aquí en este lugar de Dios, tú tienes que saber que aquí se manifiesta el Espíritu de Dios. Pero si tú aquí recibes al Espíritu de Dios, tú te lo tienes que llevar hasta tu casa y tienes que vivir los días enteros con el mismo Espíritu que sientes aquí. Lo tienes que sentir allá afuera. Porque si tú no sientes el Espíritu de Dios que te ha tocado en este lugar, entonces quiere decir que no es el Espíritu de Dios el que realmente quiso creer que era el Espíritu de Dios. Puede ser que eran tus emociones. Y tú no vas a ser salva ni salvo por tus emociones. Tú vas a ser salva y salvo por el Espíritu Santo de Dios, que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y que te santificará por la obra de Él, porque solamente Él te va a llevar a que tú te santifiques por medio de su Santo Espíritu. Él es el que redarguye tu corazón y redarguye tu mente. Él es el que te trae al arrepentimiento y te previene de que cometas pecado. Porque sin el Espíritu de Dios es muy fácil que la carne caiga en el pecado. Pero con el Espíritu de Dios tenemos todo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros no caigamos en tentación. Judas amó la maldición. ¿Cuántos saben que Judas era un discípulo de Jesús? Yo he tenido discípulos que han sido ministros y han sido siervos en esta congregación, líderes, que en un tiempo estaban trabajando muy bonito, en un tiempo me apoyaban y de repente se volvieron contra de mí. Judas se volvió contra de nuestro Señor Jesucristo y él decidió amar la maldición. En Salmos 109, 8 al 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Sean sus días pocos, tomó otro oficio, sean sus hijos huérfanos y sus mujeres anden sin sus hijos, vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de su desolado hogar. Que al Creador se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tengan quien les haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida en las segundas generaciones. Sus nombres venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria. Por cuando no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Todas estas palabras que el Señor dejó escritas en la Biblia
las dejó escritas para que tú y yo viéramos de qué manera se estaba moviendo en el mundo cuando Él estaba caminando aquí en la tierra con sus discípulos. Él escogió 12 discípulos y 2 de ellos, uno lo negó y el otro lo traicionó. De la misma manera se sigue moviendo en este mundo, y no estoy acusando ni estoy reclamando a nadie por si me está viendo alguien. No estoy reclamando, simple y sencillamente que esto a mí me hace saber que yo estoy haciendo realmente la voluntad de Dios y estoy caminando realmente por el camino correcto. Porque ¿quién soy yo para que no me nieguen? ¿Quién soy yo para que no me traicionen? ¿Quién soy yo para que aún, me azoten con sus palabras mentirosas y sus palabras de maldición? ¿Quién soy yo para que no lo hagan? Si yo soy mucho más pequeña que nuestro Señor Jesucristo, y si nuestro Señor Jesucristo dice que por causa de su nombre nosotros vamos a ser vituperados, esto me da a mí la seguridad que yo estoy en el buen camino. Bienaventurados aquellos que somos vituperados por causa de su nombre. Con esto te digo, soporta la vituperación, soporta la crítica, soporta lo que blasfeman y lo que hablan en contra tuya. Porque todo lo que hacen en contra de ti lo están haciendo en contra de aquel que te formó a su imagen y semejanza, en contra de aquel que te dijo: eres mi hijo y mi siervo amado, desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Pilato, en aquellos tiempos, cuando fue Jesucristo entregado a Pilato, sabemos la historia perfectamente bien. En Mateos 27, 17 y 19. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamando el Cristo? Le preguntaba a todo el público, a toda la gente que estaba reunida ahí para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Y Pilato tenía temor porque él sentía y sabía que Jesucristo no era culpable y no tenía ninguna culpa que perseguir. Y dice en el versículo 18, porque sabía que por envidias le habían entregado. ¿Cuántas personas, siervos que somos de Dios, por envidia nos entregan, por envidia nos azotan, por envidia nos critican, por envidia blasfeman contra de uno? Dice en versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en su sueño por causa de él. Todo aquel que se levanta contra de un siervo de Dios, mis hermanos amados, ande pecando, no ande pecando, haga lo que haga, nosotros no podemos juzgar a nadie, porque el Señor manda a los mismos espíritus inmundos, los manda para que atormenten a toda aquella persona que está en contra de sus siervos escogidos. No nos atrevamos a estarnos levantando contra de los siervos de Dios. Si tus pastores te han bendecido tu vida, tú tienes que bendecir tu vida aunque veas los errores de tus pastores. Amén, así es. Tú no puedes juzgarme a mí por errores que yo cometa. Tú tienes la obligación de estar intercediendo y orando por mí así como yo lo hago. Yo no veo tus errores, yo intercedo y oro por todos ustedes. En algunas ocasiones sí he hablado por algunos ministros y siervos y discípulos que están en este lugar. En algunas ocasiones yo he hablado para que se arrepientan de sus pecados, pero no lo hago con la finalidad de condenar tu vida. Lo hago para que no te pierdas en el mismo infierno y para que te arrepientas de todos tus pecados. Dios utiliza aún a los hombres según sus elecciones. ¿Cuál es tu elección? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Hay cristianos que tienen talentos, que tienen ministerio, que tienen dones y tienen poder y autoridad, pero ¿cuáles son las intenciones de ellos?
Pedro es un siervo de Dios, el cual Dios usó en gran manera, pero aún Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo y cometió el error de negar a nuestro Señor Jesucristo. Judas cometió el error de entregar a nuestro Señor Jesucristo. No nos convirtamos en un Judas ni nos convirtamos en un Pedro negando la deidad de Dios, negando que Dios un día va a venir pronto por nosotros, negando el hacer la voluntad de Él. Tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. En Jeremías 25, 8, 14 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de la Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruina de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y en aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, y traeré, dice Jehová, sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profético por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Amén. Conforme a las obras de sus manos. ¿Cuáles son las obras que tú y yo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo obras buenas o obras malas? Espero en Dios que hagas obras nuevas obras buenas, y las obras malas las deseches. Dios usa vasos de ira para formar a los vasos de misericordia. Cuando vienen personas malvadas, personas que están descarriladas del camino verdadero de Dios, y vienen a atacarte, y vienen a acusarte, y vienen a criticarte, tú tienes que darle gloria a Dios y tienes que bendecir a esas personas, porque Dios está usando a esas personas para formar tu misericordia, para formar tu carácter, porque tú y yo tenemos que tener el carácter de Cristo. Ha habido personas que yo amo tanto, que me han faltado al respeto, que me han insultado y que me han hecho sentir como una cucaracha. Pero quiero decirte, el mismo Espíritu de Dios me ha enseñado que de la misma manera se comportaron algunos discípulos con Él. Y yo tengo que soportar a una de esas personas que han querido estar lastimando mi corazón para tumbar la obra, para desanimarme. Brujos, hechiceros, maquinan maldad contra esta congregación y maquinan maldad contra la cabeza que soy yo. Se unen y se camuflajean y se disfrazan de ovejas y entran aquí a la iglesia para tratar de destruir lo que Dios levantó, sin darse cuenta que todo aquel que se levanta contra de Dios, Dios soltará su ira sobre de ellos. Tú y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios justo,
un Dios de amor, pero también es un Dios con fuego consumidor. Amén, así es. En Romanos 9, 22 y 23, mis hermanos, dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer motivo su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparando para destrucción y para hacer notorio las riquezas, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria de Dios. Dios se está preparando como un vaso de honra, un vaso que bendice, un vaso que va a dar frutos, un vaso que va a bendecir. Amén. La humanidad entera siempre se ha preocupado por saber si hay un Dios. Ya casi termino. Algunos creen que sí hay un Dios y otros dicen que no existe. O se han hablado de lo que han creído en su fama y en su afán por querer agradar a Dios a su manera de vivir, en su manera de vivir, creyendo que lo pueden hacer solos, sin Dios y sin sus pastores, y sin la ayuda del Creador. Cuando una persona viene a Cristo, desea saber cuál es la voluntad de Dios o el propósito de Dios en sus vidas, y pasar su vida de creyente a buscar el rostro de Dios y a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y lo que pueden, le construyen grandes templos para que Él habite allí y poder ver la gloria de Dios en ese lugar. Pero sabemos que muchos pastores y ministros que Dios les dio la gracia, sabemos que están edificando templos grandes para que la gloria de Dios se manifieste, pero según la palabra de Dios anteriormente, que habla la palabra, que Él habita en templos hechos, que Él no habita en templos hechos de mano, ni de hombre. Él habita en aquellos templos donde nosotros estamos haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en realidad? Fuimos creados para ser vasos de honra. Para entender este principio debemos entender que la razón de nuestra existencia, que la razón de nuestra creación es la voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, ponerla por obra para que Él se agrade de nosotros y que seamos portadores y mostrarnos a Él con fe y mostrarnos a Él en santidad. La decisión de ser portadores de su palabra y de cosas buenas es tuya y es mía, pero también puedes decidir de portar las cosas malas y edificar todo lo malo hacia todo lo que es para destruir. Y si tú y yo estamos pensando en edificar para bendecir, y estamos edificando para bendecir y para hacer lo bueno, tú y yo tendremos un galardón en el reino de Dios. Amén. Toda la humanidad, sin excepción, es la creación de Dios. Miremos al mundo entero como una gran casa en la cual el dueño es Dios y nosotros somos sus utensilios, como toda casa necesita de sus muebles, electrodomésticos y vasos, pero en toda casa hay diferentes vasos quebrados, vasos de oro, vasos de misericordia, vasos frágiles, vasos de deshonra, vasos de honra, vasos de barro. ¿Cómo te consideras que eres tú en la casa de Dios? Todos estamos en este mundo y todos le pertenecemos a Dios, pero Dios nos llama como si fuéramos un vaso y Él puede mirar cómo estás como un vaso. Si eres un vaso quebrado, eres un vaso de oro.
Eres un vaso de misericordia. Eres un vaso frágil. Eres un vaso de deshonra. O eres un vaso de honra o un vaso de barro. Yo tengo toda la aplicación aquí, nomás que ya se fue un poquito más tarde, ya estamos un poquito tarde. Y tengo toda la aplicación de todo lo que significan todos estos vasos con las citas bíblicas. El viernes te las voy a explicar. Y ahorita voy a parar aquí para no hacerte que te me desveles. Pero quiero decirte que es necesario que nosotros seamos vasos de oro. Y te quiero decir que son los vasos de oro. Son aquellas personas que Dios ha puesto en el ministerio y los ha puesto en eminencia, los que ha puesto en autoridad sobre otros. Pero la ambición al dinero y la vanagloria de las vidas la han desviado de la preciosa voluntad de Dios. Esas vasijas de oro se pueden convertir en vanagloriosos porque el oro y la plata es de Dios. Y el oro para todos nosotros y para Dios es algo muy importante. Es algo que todos añoramos y deseamos. Hay muchas personas que desean ser vasijas de oro, pero no lo hacen con la finalidad de solamente agradar a Dios, sino también para aumentar sus finanzas o para ser reconocidos por los seres humanos, porque quieren, o sea, ser reconocidos por la gente y salir en muchas pancartas y salir en las noticias y salir que todo el mundo les conozca y que todo el mundo les empiece a vanagloriar, les empiece a decir, wow, qué grandemente tú usas, Señor. O sea, los empiezan a vanagloriar de tal manera que muchos de ellos terminarán perdiendo su salvación. Y esto es algo tan tremendo, porque muchos ministros reconocidos no podrán entrar al reino de los cielos, porque se convirtieron adoradores de las finanzas, adoradores y amadores del dinero, y se olvidaron de la misericordia de Dios, mis hermanos, y se olvidaron de que el orgullo Dios no lo soporta ni lo tolera. Satanás se llenó de orgullo, y por cuando se llenó de orgullo fue desechado del reino de los cielos. Nosotros no podemos dejar que el orgullo entre a nosotros, porque el Señor nos usa en gran manera. Hay ministros que están ministrando liberación, y porque se dan cuenta que los demonios se les sujetan, se empiezan a vanagloriar y se empiezan a querer sentir más que los demás, y no tienen humildad, no tienen el amor a las almas, tienen el amor a la vanagloria, al reconocimiento del ser humano, y esto Dios lo aborrece y lo abomina. Por lo tanto te digo que si Dios te ha llamado vasija de honra y te ha llamado vasija de oro, tienes que tener cuidado de no llenarte de vanagloria y no llenarte del amor al dinero. Los vasos frágiles, estos son los vasos que Dios manda que se traten con más cuidado y amor, siendo aquellos vasos nosotras las mujeres. Si tú eres un vaso frágil, una persona frágil, nadie te puede maltratar. No tiene permiso ninguna persona de maltratarte. Ni tu marido, ni tus hijos, ni tus hermanos en Cristo, ni tu pastor, ni tu pastora, nadie. Tú eres un vaso frágil que te tienen que tratar con amor, con delicadeza, porque te puedes romper. Hay personas que han roto vasos frágiles, que han llegado aquí a la iglesia, que han lastimado los corazones con sus vanaglorias, con sus maneras de vivir, vanagloriándose que ellas son más que los otros. Y muchas
muchos vasos frágiles se han ido de este lugar porque han dañado el corazón de estas personas. Aún te puedo decir que hay hombres con un corazón frágil que está dañado desde niño y que lo tenemos que cuidar, ese corazón. Hay vasos de deshonra, esos son tipos de vasos. Este tipo de vasos son los que en sus días eran vasos útiles, pero la maldad llenó su corazón y por eso fueron destinados al mal. O sea, en otros tiempos Dios los usó, los levantó y se desviaron del control de Dios y empezaron a hacer maldades, a maquilar maldad y se convirtieron en vasos de maldad, vasos de desobediencia. El vaso de honra dice: he aquí los vasos que son semejantes a los vasos de misericordia, ya que de esos son los que se vale de Dios para glorificar su nombre, que dan testimonio de su gloria y de sus grandes poderes majestuosos y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ser vasos de honra, manifestando el poder de Dios y haciéndole el bien a toda criatura, a toda persona que necesita la ayuda. Quiero llevarte a los vasos de barro. Los vasos de barro son los que tiene el alfarero en sus manos, que está formando y está sanando. Está sanando los corazones. Porque los vasos de barro son puestos en las manos de Dios. Esos vasos de barro, quizá en algún momento tú fuiste un vaso de barro. Tú fuiste ese vaso de barro que en un momento Dios te tomó. Te tomó y empezó a formar esa vasija. La empezó a formar para formarte un vaso de honra, un vaso de oro. Todos nosotros fuimos vasos de barro. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo venía toda quebrada de mi corazón. Mi corazón estaba completamente quebrado. Mi corazón estaba completamente herido, lastimado, ensangrentado. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, el Cristo de la gloria me consideraba un vaso de barro y empezó a tener misericordia de mí y empezó a mirarme con el amor eterno y me empezó a mostrar su grande amor y empezó a sanar ese corazón tan herido, ese corazón tan lastimado, ese corazón que sangraba, ese corazón lleno de amargura, lleno de odio, de rencor y de resentimiento. Para la gloria de Dios, yo caí en las manos de Dios. ¿Cuántos no tienen este privilegio de estar en las manos del alfarero? ¿Cuántos no tienen el privilegio de dejarse formar por el alfarero? Porque hay muchos todavía cristianos que siguen siendo vasos de barro y no se permiten que el Padre los tome y no se permiten que el Padre sane esas grietas, esas heridas que están en el corazón, y por años siguen considerándose vasijas de barro. Pero Dios te quiere decir: Él ya no te quiere como una vasija de barro. Él te quiere formar como una vasija de honra, o como una vasija de oro, donde tú puedas llevar palabra a toda criatura, donde tú puedas hacer la diferencia y puedas ser bendición para tantas multitudes de personas que están esperando que alguien les predique el evangelio, que alguien grite con voz de atalaya y diga: Cristo viene, Cristo viene, santifícate y límpiate. Donde alguien haga la diferencia en el corazón de ellos y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, en un corazón sensible para conectarse con el corazón de Dios.
La palabra nos dice que el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres. Pero ¿cuáles son los hijos que verdaderamente volverán al corazón de los padres? Aquellos hijos por los cuales el padre y la madre están clamando por sus hijos para que se salven. Aquellos padres que están en obediencia realmente y que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú quieres realmente que tus hijos se conviertan a Cristo? ¿Tú quieres realmente que tus familiares se conviertan a Cristo? Conviértete en una vasija de honra o en una vasija de oro. Es solo que tú lo quieras, es solo que tú lo anheles, es solo que tú lo desees, es solo que tú se lo pidas a Dios. Yo sé que para muchos es difícil, porque cuando tú te conviertes en una vasija de honra o en una vasija de oro, el Padre de la Gloria te empezará a pedir cosas que tienes que dejar, como el tener que dejar tu casa. Yo tengo que dejar mi casa y tengo que dejar a mi hija para ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy por la mañana le pregunté a mi hija: mi amor, tengo que salir a predicar. Mamá, tú vete, me dijo. Vete, mamá. No te preocupes por mí, yo no me voy a quedar sola. ¿Sabes qué privilegio poder sentir que mi hija me apoya? Y aunque a veces me duele dejarla sola, a veces me duele estar días y meses enteros, porque tengo 20 años predicando el Evangelio, muchas veces me he dejado sola. Pero sé que Dios nunca la ha dejado sola, sé que Dios siempre la protege y la cuida. Pero quiero decirte, hay cosas que no vas a querer dejar, pero las vas a tener que dejar. El Señor cuando me llamó me dijo: deja tus negocios, deja tu trabajo, deja todo, deja tu casa. Yo dije: sí, Señor. ¿Con qué le iba yo a pagar al Señor? Dime, si Él me estaba rescatando de la misma muerte cuando yo me estaba ahorcando. A veces me pregunto: Señor, ¿por qué no salvaste a Judas? ¿Por qué no lo salvaste, Señor? Porque Él sí logró, Señor. Porque Él sí logró, Señor, ahorcarse y morir. Y ahora Él está en el infierno, Dios. Y porque a mí, Señor, sí me permitiste, Señor, vivir. Porque me quitaste la soga del cuello, Señor, a través de tus siervos. Esas vasijas de honra que llegaron al lugar donde yo me estaba ahorcando, donde me dijeron: Cristo te ama. Y Cristo dice que no te quites la vida, porque la vida tuya no te pertenece. Porque la vida tuya es de Cristo y Él te quiere usar en gran manera. No te quites la vida, porque si te quitas la vida te tendrás que ir al infierno, me decían. Jesucristo te ama, recíbelo como tu Señor y Salvador. Y al instante, el momento, el Señor tocaba mi corazón, porque no era mi decisión, mis hermanos. No era decisión mía salvarme, no era decisión mía vivir más años en esta tierra. Era la decisión de Jesucristo, dejarme en la tierra para predicar el Evangelio, dejarme en la tierra para pelearme contra Satanás y sus demonios y arrebatarle todas las almas que el Padre me pusiera en mis manos. Pero aún hay muchas almas que el diablo me ha arrebatado, me ha quitado, no porque yo se lo he permitido, ni porque el Espíritu de Dios se lo ha permitido, sino porque ha sido la decisión de cada criatura, porque se han rebelado contra de Dios y se han rebelado contra de la sierva. Pero yo te digo, el tiempo es corto y Dios viene pronto por ti y por mí. ¿Dónde pasaremos? ¿A dónde pasaremos el resto de nuestra vida? Tu cuerpo se quedará en la tierra y se va a convertir en polvo, porque tenemos que volver al polvo, porque del polvo el Señor nos formó. Pero tu alma y tu espíritu tienen que comparecer directamente, nuevamente, con el Padre que te formó a su imagen y semejanza. Tú y yo tenemos que regresar a casa. Esta no es tu casa.
Tu casa está en el tercer cielo, donde caminaremos en calles de oro, en mares de cristal. Escúchame bien, las trompetas ya las están tocando sus ángeles. Si tú no las has oído, yo sí las he oído. Yo sí he oído las trompetas. Yo he oído las trompetas donde están anunciando la venida del Señor. Pero no solo eso, estamos mirando lo que está aconteciendo en la tierra. Y el pueblo de Dios engañado, el pueblo de Dios peleando, el pueblo de Dios compitiendo, el pueblo de Dios con celos, el pueblo de Dios queriéndose subir ante la autoridad, con orgullos, con prepotencias, con arrogancias. Pero ¿dónde quedarán esas personas realmente si no se arrepienten? Tú y yo estamos a la mirada de Dios porque somos escogidos. Los ojos de Dios están puestos en ti y en mí. Los ojos del Señor están puestos en ti y en mí y en todos nuestros familiares. El Señor no puede ser burlado. ¿Cómo te consideras que estás ahora? ¿Eres realmente una vasija de honra o eres una vasija de deshonra? Quiero pensar que todos somos vasijas de honra. Quiero pensar que todos entendimos el mensaje de Dios. Porque si no lo has entendido, entonces Dios mismo te lo hará entender cuando sacuda la tierra. Y entonces entenderás que tendrás que caer de rodillas al instante y tendrás que decir: Señor, muchas veces me hablaste. Señor, muchas veces me profetizaste. Señor, muchas veces me diste palabras, Señor, y no te entendí. Porque no quise, no porque no tenga entendimiento, porque no quise, no te entendí. Ponte de pie, por favor.